queridos amigos, el día de hoy vamos a estar hablando sobre uno de los huesos del cráneo, el hueso etmoides. El hueso etmoides es un hueso central, impar, simétrico y bastante irregular. Este hueso se le denomina así por los diversos agujeros que se encuentran en una de sus porciones. La palabra etmoides significa en forma de criba. El hueso etmoides va a estar articulándose de la siguiente manera. Aquí podemos observar al etmoides en este resaltado de color amarillo. Va a estar articulándose por la parte de arriba, vamos a encontrar al hueso frontal, como observamos aquí. Precisamente se va a articular con la escotadura etmoidal. Hacia atrás vamos a encontrar al hueso esfenoides que va a estar articulándose con su cara anterior. Hacia abajo y hacia atrás vamos a encontrar los huesos palatinos que se van a estar articulando con la apófisis orbitaria. Hacia abajo también encontramos a los cornetes inferiores o concha nasal inferior que van a estar articulándose con la apófisis etmoidal. En la parte del etmoides, la parte que se va a articular con estas conchas nasales inferiores van a ser precisamente las apófisis unciforme. Hacia adelante, como observamos aquí, vamos a tener a los huesos propios de la nariz. Estos huesos propios de la nariz van a estar articulándose con su borde anterior, como observamos en esta imagen. En la imagen de acá podemos observar que también se articula con el hueso vomer. Se va a articular por la parte de abajo y en la parte del centro. Se va a articular con el hueso vomer precisamente con el borde anterior del hueso vomer. Por fuera vamos a encontrar al hueso unguis, articulándose con el hueso unguis, precisamente con el borde posterior del hueso unguis. Y con el hueso maxilar superior, también se va a estar articulando en lo que es su cara orbitaria. El hueso etmoides va a tener tres partes. Entre ellas tenemos aquí señalada la lámina vertical, que es la que observamos aquí, solo la que está hacia abajo, como decimos, está de la parte superior hacia la parte inferior. Esta aquí es la lámina vertical, esta que estoy señalando aquí. Encontramos a la lámina horizontal, que es esta que está acribillada por muchos agujeros. A esta lámina horizontal también se le denomina como lámina cribosa, porque tiene diversos agujeros, está acribillada por diversos agujeros, de ahí viene el nombre de lámina cribosa. Acá vamos a encontrar al laberinto etmoidal, a los laberintos etmoidales, o también conocidas como masas laterales del etmoide. Son estas que se encuentran aquí, de color verde limón. Estas aquí son las masas laterales del hueso etmoides. Aquí vamos a pasar a describir a la lámina vertical. La lámina vertical es esto que estoy marcando en este momento con color rojo. Esto aquí viene a ser lo que es la lámina vertical. Esta lámina vertical va a tener dos porciones, va a estar dividida en dos porciones también. Una porción superior, que es la de aquí, conocida como crista galli, y una porción inferior, que es la parte de acá, que es conocida como lámina perpendicular. Aquí tenemos las imágenes de la crista galli. Esta crista galli, su nombre se debe a su forma, porque tiene la forma de la cresta de gallo. Entonces ahí viene el nombre de crista galli. En esta apófisis crista galli vamos a poder observar los siguientes detalles. Vamos a ver que tiene un borde anterior, que es el que estoy marcando en este momento, tiene un borde posterior, tiene un vértice, tiene una base y aquí tiene lo que es la
las caras laterales. Son dos caras laterales, una de cada lado. Estas caras laterales van a estar relacionadas con el lóbulo frontal del cerebro. Mientras que el borde anterior, que acá lo podemos observar de una mejor manera, es muy importante porque presenta lo que son los procesos alares de Hirsch, o también conocidas como alas de la crista Galli. Estas alas de la crista Galli van a contribuir a cerrar el agujero ciego. Mientras tanto, su borde posterior es un borde libre, pero va a estar relacionado con la cisura interhemisférica. Se preguntarán qué es la cisura interhemisférica. No es más que un espacio que va a dividir a los dos hemisferios del cerebro. Su vértice, el vértice de esta apófisis, va a prestar inserción a la hoz del cerebro, que la hoz del cerebro no es más que prolongaciones de la dura madre. Mientras tanto, su base se va a confundir en la lámina cribosa. Esta apófisis crista Galli va a formar parte de la fosa craneal anterior. Por ende, va a estar ubicada en el endocráneo, es decir, esta apófisis crista Galli va a ser endocraneal. Seguimos describiendo a la lámina vertical. Ahora vamos a escribirla lo que corresponde a su porción inferior, que viene a ser la lámina perpendicular. La lámina perpendicular va a formar parte del tabique nasal óseo, va a formar parte también va a estarse articulando con los huesos del macizo facial y va a estar en el exocráneo. Aquí podemos observar las articulaciones que tiene esta lámina perpendicular. Podemos ver que hacia atrás se está articulando con el hueso esfenoides. Precisamente se va a articular con la cresta anterior del cuerpo del esfenoides. Hacia abajo vamos a encontrar al hueso vomer articulándose con su borde anterior, como observamos aquí. Hacia adelante y un poco hacia abajo vamos a encontrar al cartílago nasal. Hacia adelante y la parte superior, hacia arriba, vamos a encontrar lo que son los huesos propios de la nariz. Estos aquí se van a articular con su borde anterior. En esta imagen también podemos ver al hueso frontal. Este hueso frontal no va a estar directamente relacionada con la lámina perpendicular, pero sí con la apófisis crista Galli y con la lámina cribosa. En este momento pasamos a describir a la lámina horizontal, o también denominada lámina cribosa. ¿Por qué se le va a llamar lámina cribosa? Simplemente porque está acribillada por múltiples agujeros. Estos agujeros van a ser entre 26 a 30 agujeros, los cuales van a tomar el nombre de agujeros olfatorios. ¿Por qué? Porque por ahí van a pasar ramos del nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Aquí en este esquema podemos ver a la lámina cribosa, que está marcada aquí de color negro, resaltada de negro. Esta de aquí nos va a permitir dividir a la lámina vertical en dos porciones, en una porción superior y en una porción inferior. Aquí podemos observar unos canales. Estos canales de aquí se van a alojar ahí lo que es el bulbo olfatorio. Ahí va a estar alojado el bulbo olfatorio, como podemos observarlo en la imagen de la parte de aquí, y está encerrado con un círculo verde lo que es el bulbo olfatorio, que es esta parte de aquí, este engrosamiento de aquí. Esta cara superior de la lámina cribosa va a estar formando parte de la fosa craneal anterior.
Aquí podemos ver otra imagen donde observamos de cerca los agujeros olfatorios, pero nos damos cuenta que hay dos que son diferentes y que merecen una importante mención. Observamos este agujero de aquí que tiene como forma ovalada. Este agujero se le va a denominar hendidura etmoidal. ¿Qué va a pasar por ahí? Simplemente van a pasar prolongaciones de la dura madre. Tenemos este agujero de aquí, este agujero más pequeño que se encuentra hacia la parte posterior y hacia afuera de la hendidura etmoidal y se le va a denominar como agujero etmoidal anterior. ¿Qué va a pasar por este agujero etmoidal anterior? Va a pasar el nervio y la arteria etmoidal anterior. El nervio etmoidal anterior, que es rama del nervio nasociliar, que a su vez es rama del nervio oftálmico, y este nervio oftálmico es la primera rama del nervio trigémino. Y la arteria etmoidal anterior, esta aquí va a ser rama de la arteria oftálmica, y esta arteria oftálmica a su vez va a ser rama de la carótida interna. Como les decía, la cara superior de esta lámina cribosa va a formar parte de la fosa craneal anterior, mientras que su cara inferior, que es la que observamos aquí, que la estoy marcando con el cursor, cara inferior, va a formar parte del techo de las fosas nasales o cavidad nasal. Bien, hoy les procederé a hablar acerca de las masas laterales del etmoides o la porción laberíntica del hueso etmoides. Generalmente, o hablando de las generalidades, las masas laterales tienen forma cúbica. Por ende, como todo cubo, va a estar correspondido o formado por 6 caras, las cuales van a ser una cara superior, una cara anterior, una cara inferior, una cara externa o lámina papirácea, una cara interna o la pared externa de las fosas nasales y una cara posterior. Ahora procederé a mostrarles los detalles anatómicos de cada una de estas caras y las partes de desembocadura de todos los senos paranasales. Bien, en la cara interna es una de las partes más importantes, ya que vamos a describir ciertos detalles anatómicos muy importantes, las cuales, como ya había dicho antes, la cara interna viene a formar o contribuye a formar la pared externa de las fosas nasales. Como podemos ver, todo esto viene a ser la parte de las fosas nasales. Y la cara interna corresponde a formar la pared externa o lateral de las fosas nasales. En este gráfico podemos ver con más detalle, ¿no? La pared, la cara interna. Y los detalles anatómicos más importantes que debemos describir es que hay unos repliegues óseos, o más conocidos como cornetes, que serían los cornetes superior, cornete medial o medio, pero el cornete inferior no es considerado parte de las masas laterales, ya que es un hueso totalmente independiente. Como dije anteriormente, en la cara interna vamos a tener esos detalles anatómicos muy importantes que van a ser los cornetes, que va a ser el cornete superior, el cornete medio, y como ya había mencionado antes, el cornete inferior o concha es un hueso totalmente independiente, pero no deja de ser importante para la formación de los meatos. ¿Qué son los meatos? Pues simplemente los meatos son vías de comunicación de los senos paranasales, de todos los senos paranasales, hacia las fosas nasales. Pues estos senos paranasales, como dato curioso que lo tengan de nota, estos van a estar por dentro, como son cavidades neumáticas llenas de aire, van a estar revestidas por un epitelio respiratorio o células secretoras de moco, en las cuales estas células van a producir moco, y en los meatos es donde va a desembocar
esos mocos van a salir, va a salir ese exudado de los senos paranasales hacia las fosas nasales, que son la parte mucosa. Entonces, como ya les había mencionado antes, vamos a tener tres cornetes: un cornete superior, un cornete medio, un cornete inferior o concha inferior. Ahora, esto, lo que les voy a decir es muy importante, anótenlo, puede ser pregunta de examen, en las cuales, ¿cómo se forman los meatos y el ático o receso esfenoidal? Anótenlo. En las cuales vamos a tener en este esquema, en la parte derecha, sí, en la parte derecha vamos a tener un esquema de los meatos y el ático, en las cuales, como primer detalle, va a ser el ático, este espacio de aquí que está tinturado de color piel, que va a ser el ático o receso esfenoidal, en las cuales se forma a través de la lámina cribosa o la porción horizontal del etmoides y el cornete superior. En ese espacio va a formarse una cavidad, un conducto, un conducto en la cual va a ser el ático o receso esfenoidal. Entre el cornete superior, si lo ven aquí, y el cornete medio se va a formar el meato superior. Asimismo, entre el cornete medio y el cornete inferior se va a formar el meato medio. Y por último, para detallar precisamente, el cornete inferior y el paladar duro o el piso de las fosas nasales, que el piso de las fosas nasales están formadas por las apófisis palatinas del maxilar superior, y estas, entre, como ya había mencionado, el cornete inferior y el paladar duro o el piso de las fosas nasales, se forma el meato inferior. Ahora voy a pasar a describirles qué es los que senos paranasales desembocan en todos estos meatos. Bien, como ya les había mencionado antes, la formación de los meatos, ahora voy a pasar a explicarles en esta cara interna qué senos paranasales desemboca en cada meato. Primero, como ya habíamos mencionado antes, en la primera parte que teníamos el ático o receso esfenoidal, va a desembocar los senos esfenoidales. Lo que vemos aquí de azul, si ven esa flechita, desemboca ahí los senos esfenoidales en el ático o receso esfenoidal. Ahora vamos a describir qué es lo que desemboca en el meato superior. Como sabemos, sabíamos que este meato superior se formaba, ¿cómo se formaba? Con el cornete superior y el cornete medio. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a desembocar? Simplemente van a desembocar las celdillas, en este gráfico no se puede apreciar, pero aquí van a estar unas celdillas, que son las celdillas de las masas laterales, en las cuales van a estar divididas entre las celdillas etmoidales anteriores y posteriores. Por ende, en el meato superior va a desembocar las celdillas etmoidales posteriores. Testud anatómicamente agrega también que también desembocan unas celdillas etmoidales medias. Entonces, en conclusión, en el meato superior van a desembocar las celdillas etmoidales posteriores y las mediales. Como ya teníamos, y este va a ser muy importante y puede ser pregunta de examen, entre el cornete superior y entre el cornete medio y el cornete inferior se va a formar el meato medio. Entonces, este meato medio, muy importante, mucho ojo, porque aquí van a describirse ciertos detalles anatómicos en los cuales es la mayor parte donde desembocan estos senos paranasales. Y estos van a ser los senos frontales, como les estoy señalando aquí, a través del infundíbulo etmoidal, como ven esta parte de amarillo, los senos frontales. También van a desembocar las celdillas etmoidales anteriores, también en el meato medio, y el seno maxilar, el gran seno maxilar o antro de Highmore en el meato medio. Como podemos ver en esta siguiente imagen, aquí está, ¿no es cierto? Tenemos aquí los senos
frontales a través del infundíbulo desembocando a través en el meato medio. Y el seno maxilar en el meato medio. Y aquí que podíamos también apreciar las celdillas etmoidales a través en las celdillas etmoidales anteriores en el meato medio. Y por último, y como bueno, no es parte de las masas laterales, pero se lo puede describir, que es el meato inferior, que como sabíamos se deformaba a través del cornete inferior y el piso de las fosas nasales, en las cuales va a desembocar el conducto lácrimo-muconasal o conducto lacrimonasal. Este que está de flechita de rojo va a desembocar en el meato inferior. Como pueden ver, aquí hay un esquema de las desembocaduras de los senos y de las celdillas etmoidales, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces, para hacer un breve repaso de lo que desembocaba era que en el seno esfenoidal iba a desembocar en el ático o receso esfenoidal, esfenoetmoidal. Las celdillas etmoidales posteriores van a desembocar en el meato superior. En el meato medio, muy importante, el meato medio va a desembocar los senos frontales a través del infundíbulo, las celdillas etmoidales anteriores y el gran seno maxilar o antro de Highmore en el meato medio. Y por último, en el meato inferior va a desembocar, este que está tinturado de rojo, el conducto lácrimo-muconasal. Podemos ver en un cráneo la parte ósea, el hueso etmoides en estado fresco, en las cuales, ¿no es cierto? Podemos detallar aquí precisamente, resaltando, ¿no? El ático o receso esfenoidal, si lo pueden ver aquí desembocando con el seno esfenoidal en el ático, el meato superior, el meato medio y el meato inferior. Y estos son todos los detalles más importantes que podemos describir en esta cara interna. Vamos para el estudio de la cara externa. En la cara externa, o como ya había mencionado antes, conocida como la lámina papiracia. Lámina papiracia porque se le dice de la hoja de papiro, que es muy lisa, muy fina, muy suave. Y esta cara externa contribuye a formar la pared interna o la pared medial de la cavidad orbitaria. Mucho ojo, ya que esta parte, la parte de la pared interna de la cavidad orbitaria, es la parte más débil de toda la cavidad. Como un detalle clínico, podemos detallar si en situaciones clínicas de traumatismo óseo, traumatismo cráneoencefálicos, es que por accidentes automovilísticos, indiferentemente ya sea de moto, de carro, se puede generar o causa un traumatismo muy común, que es causa la neumoórbita. ¿Qué es esto de la neumoórbita? Es decir, simplemente es el ingreso de aire hacia la cavidad orbitaria. Pero eso es tema para otras cosas. Así que por lo pronto lo que nos interesa son los detalles anatómicos de la cara externa. Las masas laterales, ¿no es cierto? Vamos a seguir describiendo la cara externa, en las cuales, muy importante, también es conocida como la lámina orbitaria, o como ya habíamos dicho, la lámina papiracia, ¿no es cierto? Que viene a formar la pared interna de la cavidad orbitaria. Lo podemos ver en esta parte de aquí, en el gráfico izquierdo, y en el gráfico aquí de la parte derecha. Ahora voy a pasar a mencionar las articulaciones de esta misma cara, de la cara externa. Como podemos ver en la cara externa, la que está tinturada de verde, un verde un poquito claro, en las cuales vamos a tener hacia arriba, se va a articular con el hueso frontal a través de la escotadura etmoidal, hacia atrás, se va a articular con el esfenoides en la cara anterior del cuerpo del esfenoides, muy importante ese detalle, hacia abajo con la apófisis orbitaria del palatino, un poquito hacia atrás, pero sigue siendo hacia abajo, un poquito hacia atrás, con la
apófisis orbitaria del palatino, con la cara orbitaria o el maxilar superior, y hacia adelante con el borde posterior del hueso unguis. Cabe recalcar que el hueso unguis, a través de su borde posterior, tiene unas semiceldillas, que al momento de articularse con las semiceldillas de la cara anterior de las masas laterales, forman una celda completa. Bien, ahora voy a pasar a describirles la cara superior. Los detalles anatómicos que podemos describir en esta cara superior va a ser que en la cara superior de las masas laterales vamos a tener una serie de semiceldillas, como lo podemos ver aquí. No sé si los podemos ver aquí, en las cuales estas semiceldillas, este es un hueso real que está un poco desgastado o destruido, pero que sí se pueden notar, en las cuales estas semiceldillas, al momento de articularse con la cara inferior del frontal, o sea, con las semiceldillas de la cara inferior del frontal, forman una celda totalmente completa. Es más, sin dejar al lado esa articulación, vamos a tener que en esta cara superior vamos a encontrar dos detalles anatómicos muy importantes, que va a ser el canal etmoidal anterior y el canal etmoidal posterior, en las cuales, cuando ya se articula con el hueso frontal, van a formar un conducto completo. Ya no sería un canal, sino un conducto, que va a ser el conducto etmoidal anterior y el conducto etmoidal posterior. Que Testut, en el libro de Testut, también le da nombre como conducto orbitario anterior y conducto orbitario posterior, en las cuales en el conducto orbitario anterior va a pasar la arteria etmoidal anterior y el nervio nasal interno. Y en el conducto posterior va a pasar la arteria etmoidal posterior y, muy importante, el nervio nasal de Luschka. Muy importante con ese detalle anatómico de lo que pasa en esos conductos. Otro detalle muy importante en las cuales corresponden a los senos paranasales en los cuales hemos mencionado va a ser a los famosos infundíbulos, en las cuales, como ya habíamos mencionado antes, son conductos de desembocadura de los senos frontales, en las cuales estos senos frontales desembocan en el meato medio. Como ya habíamos mencionado antes, ¿no? Esta cara superior va a articularse con el hueso frontal, que al momento de articularse con las semiceldillas del hueso frontal y las semiceldillas del hueso etmoidal, de las masas laterales del hueso etmoidal, forman una celda completa. Y asimismo, a su vez, este detalle es muy específico, la articulación que se da entre estos, o sea, la parte con la que se articula del frontal, se llama hendidura etmoidal, ¿no? Hendidura o ranura, porque tiene forma de U y se articula precisamente con las masas laterales del etmoides. Bien, vamos a tener que para la cara inferior, el estudio de esta cara va a ser unos detalles anatómicos que no hay muchos, pero sí podemos escribir uno importante en los cuales ya había mencionado antes cuando hablamos acerca de los cornetes y meatos, la cual era su apófisis, la apófisis unciforme, en la cual esta apófisis unciforme se va a articular especialmente con el cornete o concha inferior. Ahora, para el estudio de la cara anterior, vamos a tener que en la cara anterior también vamos a tener una serie de semiceldillas, como podemos verlas aquí, ¿no es cierto? Estas semiceldillas, cuando les hablé acerca de las articulaciones, estas semiceldillas completaban una celda completa al momento de articularse con el borde posterior del hueso unguis. Formaban totalmente una celda completa. Y un detalle muy bueno que podemos ver es también un poco del conducto infundíbulo, que en realidad no es que lo vemos hacia adentro como vimos en la parte, en la cara superior, solo sería la parte del borde, cómo se forma ese conducto, que sería solo la parte
externa a través de su cara anterior. Esos son los únicos detalles más importantes que podemos detallar en esta cara anterior. Y por último, para ir acabando, ya para llegar a casi cerca del final de esta exposición, es su cara posterior, que asimismo con sus articulaciones que ya había mencionado antes, estas tienen unas semiceldillas, ¿no es cierto? Que estas son las semiceldillas posteriores de las masas laterales del etmoides, que al momento de articularse con las semiceldillas que hay en la cara anterior del cuerpo del esfenoides, forman una celda completa. Y esto, queridos amigos, sería todo acerca de las masas laterales del etmoides o la porción laberíntica. Muchas gracias.